Fuerte ofrenda de palmas a los domingos, mis amados hermanos. Bienvenidos, pueden tomar sus lugares. Amén. Vamos a continuar con este tema. Está ahí en el tintero, venciendo el doble ánimo. ¿Decimos amén? Les comenté a los que estuvieron en el primer culto, porque ya en el segundo culto de ayer pues ya no predicamos, ¿verdad? Esa imagen, mis amados hermanos, yo la tomé de una película que fue hace mucho tiempo. La película se llama, porque aún está, ¿verdad? Irene, yo y mi otro yo. Amén. En la película básicamente les resumo, era que había una muchacha que se llamaba Irene, ¿verdad? Pero se enamoró de este hombre, y este tiene dos personalidades en la película. Una que es su personalidad, pero otra es una personalidad que no es de él, y como le decía, uno es cariñoso, pero el otro es un patán. Amén. Y como lo hablábamos ayer, mis amados hermanos, ya entendiéndolo en nuestro tiempo, ¿verdad? Muchos de nosotros, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, no estamos acá para atar a nadie, ¿verdad? O para atarnos, pero tenemos que entender de que la mayoría de personas combaten con el doble ánimo, tienen problemas de doble ánimo. Como lo explicábamos ayer, ¿cómo se va formulando el doble ánimo? Porque no todos tienen doble ánimo, no todos son personas de doble ánimo, pero sí, mis amados hermanos, en determinado momento algunos tienden a ser personas de doble ánimo. ¿Cómo se va formando en nuestras vidas o en la vida de la persona el doble ánimo? Con la inestabilidad de su alma. Amén. Un día está triste, otro día está enojado, y así sucesivamente. Es variante en los estados de su alma. Y esa variación, mis amados hermanos, en los estados de su alma, son los que hacen que se convierta en una persona de doble ánimo. Amén. Y como se los decía ayer rápidamente, con una persona de doble ánimo no se puede contar. Ustedes y yo tenemos que aprender, mis amados hermanos, primero a vernos a nosotros, ¿verdad? Porque de esto se trata en cada tema. No de estar viendo a aquel sí es doble ánimo, a aquel otro también y a aquella también. No, sino de ver qué tanto nosotros podemos ser sinceros delante del Señor y decir, yo creo que sí tengo doble ánimo. Una persona de doble ánimo, por ejemplo, dice, bueno, hay X actividad y dice, sí, yo voy a estar ahí, pero a la hora de la actividad no está. Amén. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que, bueno, 15 años, sí, yo voy a llegar, pero a la hora de la hora no va? Eso es doble ánimo. ¿Por qué? Porque dicen una cosa y hacen otra. Miren, un día yo me acuerdo cuando nos casamos, hubo gente que llegó a nuestra boda, y bueno, estoy en línea, pero al final, que sinceramente les digo, yo no quería invitar, pero mi mamá me dijo, yo lo voy a invitar, pues invítelo. Y ya cuando estábamos comiendo, casualmente nos fuimos a sentar con estas personas, ¿verdad? Y me dice, qué bueno, pues que tu boda, que no sé qué. Cállate, le dice, así ni venir querías, le. Y a mí ni venir querías, le. Yo conozco cómo son, y yo sé que lo que estaba diciendo la verdad era la persona que le dijo que no quería ir, pero ahí estuvieron, y gracias a Dios que llegaron porque nos pagaron nuestra luna de miel. Ya sé quién está hablando, pastor. Bueno, entonces a veces somos así, mis amados hermanos, que decimos una cosa, pero queremos hacer otra. Aquí la Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo, y aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Entonces, por cuanto el diablo sabe que le queda poco tiempo, ustedes y yo tenemos que estar atentos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ayer lo explicábamos, el poco tiempo que el diablo sabe que le queda es en relación a la venida de Cristo. Y como sabe que le queda poco tiempo, una de sus armas, mis amados hermanos, es tener gente de doble ánimo. Amén. Y como lo ha dicho la pastora, me imagino que ya se nos habrá de haber quedado, ¿verdad? De que en la iglesia, y lo digo con todo respeto, mis amados hermanos, vamos a encontrar gente con cualquier tipo de pecado. Amén. Pero hay un tipo de gente que no se encuentra en la iglesia. ¿Y cuál es? Lo que ella dice: la gente desanimada. ¿Por qué? Porque una persona desanimada, no sé si les ha pasado a ustedes a veces que están desanimados, no se quieren ni levantar de la cama. ¿Por qué? Y mucho menos venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces el doble ánimo, mis amados hermanos, es bien cardíaco, como diría la voz. Mira, ayer yo me mataba de la risa, porque ustedes saben que yo subo las prédicas ahí en YouTube, ¿verdad? Y normalmente a pastores no les mando los temas, solo a ovejas, ¿verdad?
Pero se me ocurrió mandársela a un pastor, y bueno, y me responde, a la gran, me dice, hay gente que ni aguanta con un ánimo, menos con dos. Y ya me mataba la risa, tal vez ustedes no entendían, pero yo sí. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera se aguanta con el ánimo que uno carga encima, y ahora con dos años. Bueno, que Dios nos ayude. Vamos a leer esto, dice la palabra del Señor: pero si alguno de vosotros es falto, ahí nos quedamos, ¿verdad?, de sabiduría, que la pida. Entonces explicamos de que si a ustedes y a mí nos falta algo, amén, ¿qué nos podrá faltar? No les falta nada a ustedes. El interés por buscarlos. Miren, les voy a decir una cosa. La pastora y yo ya detectamos cuál es el problema en la iglesia. ¿Quieren que les diga cuál es el problema en la iglesia? Ustedes. Ustedes dijeron que sí querían que les dijera, ¿va? Entonces ya les dije. Pero si alguno de vosotros es falto de fe, de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Que la pida. ¿Qué me falta a mí? ¿Qué nos falta a nosotros? La pastora dice, el interés por las cosas de Dios. Entonces hagámoslo, mis amados hermanos. Ustedes y yo, por más que hagamos cualquier otra cosa fuera en el mundo, mejor dicho, nada, mis amados hermanos, nos va a salvar. Nada. Amén. Pero una vida santa, mis amados hermanos, ¿qué creen que va a ser? Una vida que busque agradar a Dios, les aseguro, mis amados hermanos, no estoy diciendo la muerte a nadie, que Dios me libre, les aseguro que el Señor se los lleva antes. Se los aseguro que se los lleva antes. Conocí el testimonio de una persona que le gustaba tocar guitarra y se iba al monte a tocar su guitarra, y así literalmente un día se fue al monte a tocar guitarra, ¿verdad?, y nunca regresó. Empezaron a buscar y a buscar. ¿Dónde creen que lo encontraron? En la cantina, vato. Lo encontraron doblado sobre su guitarra y ahí se murió. De plano se le reventó una cuerda, pastor. El Señor se lo llevó. ¿Quién se va a morir en el monte tocando guitarra solito? El Señor se lo llevó. Amén. Bueno, pero avancemos. Entonces, ¿qué hay que hacer si ustedes y yo reconocemos que nos hace falta algo? Pedirlo. Con todo respeto, pero escuchen lo que voy a decir, y siento testimonio en mi corazón de decirlo. No voy a ver a nadie, pero a algunos de ustedes les hace falta pedir marido. Así, punto. Y aunque no digan amén, eso les hace falta. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Esos silencios demuestran que cabal, el Señor da testimonio de cómo está la iglesia. Pero ustedes, los que están en Facebook, ustedes no. Entonces, si a alguien le hace falta, ¿qué tienen que hacer? Pedirlo. Porque ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Cualquier cosa lo dijo Pablito, ¿verdad? ¿Qué es mejor que se casen? No que se estén quemando. ¿Qué otra cosa dijo el apóstol Pablo? Que si son viudas menores de 60 años, que se casen, que busquen marido, dijo. ¿Por qué? Porque después, así parafraseado, se les calienta la cola y andan pecando. Pero usted se lo busca, así lo dice. Y si no dice, entonces reconcíliese con su marido. ¿Te lo va a aguantar? No, yo no lo voy a aguantar, mis amados hermanos, ustedes, porque se invitaron a cosas de hombres y de mujeres. Entonces así lo dice la Biblia. Si no, mejor vive una vida consagrada. Y pídale a Dios que, mejor no digo esto, hermano, mejor. Entonces dice acá la pida a Dios. ¿Que le pida qué? La sabiduría, el cual da a todos. ¿Cómo dice que Dios nos da, mis amados hermanos? ¿Cómo? Abundantemente. ¿Pero qué es lo que Él da abundantemente? Lo que se le pide. Amén. Y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Me detengo acá un momento. Te dice que el que duda, mis amados hermanos, ¿cómo es? Como
Una ola del mar impulsada ¿por qué? Por el viento. Miren, aquí hay algo muy delicado, por eso me detengo acá. Porque los vientos, mis amados hermanos, la Biblia habla de que los vientos son figura de doctrina, vientos de doctrina, así lo dice. Y saben que hay algo bien tremendo, mis amados hermanos, que muchos de nosotros, vamos a meternos todos en el paquete. Alguien nos da X o Y consejo y lo convertimos en doctrina. Y un consejo no es doctrina, mis amados hermanos. Y esto no es que yo me lo estoy inventando, está escrito en la Biblia. La Biblia habla de que Balac le pidió a Balaam, ¿qué le pidió? Que maldijera al pueblo de Israel. Amén. Ustedes y yo sabemos que Balaam le dice que, siempre lo resumo, no puedo, pero te voy a dar un consejo. Estos israelitas, estos parece que son de allá de la Pérez, del Chaparral, ¿de dónde más se vienen? De la Joyita. Ponerles una mujer, le dijo. Una mujer, poneles. No importa si es peluda, si tiene bigote, solo con que sea mujer, eso poneles. Y con eso cae. ¿Qué le dio? Un consejo. Y cuando vemos en Apocalipsis, ¿qué dice el consejo de Balaam? Cuídense de la doctrina de Balaam. ¿Y cuál fue la doctrina de Balaam? Un consejo. Un consejo. Cuando uno anda, mis amados hermanos, más para allá que para acá, un consejo lo convierte uno en doctrina. Y eso es lo que hace que uno sea inestable, no sabe ni qué quiere. Y saben que con todo respeto, hermano, pero qué tontos somos. Normalmente agarramos los consejos de los que son igual que nosotros. Pero los consejos de aquellos que deberían de tener sabiduría, o de los cuales deberíamos de recibir los consejos, esos no son consejos. ¿Por qué? Porque no me están diciendo lo que yo quiero hacer. Entonces por eso es que la gente, mis amados hermanos, es impulsada, un día hasta aquí, otro día hasta allá y otro día hasta acá. Y por eso yo se los decía ayer, cuídense, hombre. ¿De qué? De gente así. Cuídense de gente así. ¿Qué es lo que la Biblia dice, mis amados hermanos? Que a gente que no reconoce al Señor, como a Jesús como Señor, ni le abran la puerta de su casa, dice. Ni lo reciban en su casa. Ay, pastor, pero eso es amor. Eso no lo dije yo. Lo dijo el apóstol del amor, Juan. Miren, hoy o ayer, no sé qué día, escuchaba, uno de estos días, escuché un tema del apóstol Mario. Ya había escuchado el testimonio, pero como que hasta hoy creo que fue. Hoy le agarré sentido. Dice que, escuchen, él tenía una persona, digámoslo así de cierta forma, preparada para enviarlo a pastorear. Y casualmente en esa oportunidad el apóstol Sergio llegó allá a la iglesia y se lo presentó y le dijo Vélez, y lo ungieron para enviarlo, ¿verdad? Y el apóstol Sergio dice que le dio una profecía, y en la profecía decía, le dice el Señor que te va a prosperar y que tú has sido menospreciado, pero que vas a ser un buen ministro. Lo estoy resumiendo, pero cuídate, dice que le decía la profecía, de no tener hijos con la concubina. Y él estaba casado, tenía a su esposa, porque el día que lo hagas morirá, dice. Vamos a desatar esas profecías el día de hoy. Y dice, mis amados hermanos, que así se quedó. Me enviaron al hermano a pastorear y se desapareció. Así, se desapareció. Pasó el tiempo y hicieron una cena de matrimonios, y ahí la esposa del hermano llegó a la cena de matrimonios a reclamar. Dice que llegó a reclamarle que por qué le habían dado esa profecía, que él se había muerto. Y se recordaron que la profecía decía que si tenía hijos con la concubina se iba a morir. Y averiguaron que, por eso les estoy diciendo esto, que la esposa
por ser muy misericordiosa, adoptó a una hermana de la iglesia y la llevó a vivir a su casa. Y el pastor se metió con la hermana y tuvo hijos y se murió. Ese doble ánimo va impulsado, gente inestable. Y ustedes y yo, por ser más misericordiosos, metemos las patas, mis amados hermanos, hasta donde amarró la burra Abelino, dice el apóstol. No sé dónde sea, me imagino que va a ser lejos. Y miren qué misericordiosos son. Y se murió. Y llegó a reclamar todavía a la esposa que por qué se murió su esposo. Si la profecía decía, claro, cuídate de no tener hijos con la concubina. Y no se cuidó y se murió. ¿Y por qué les digo esto? Por esto de impulsados por el viento de doctrina. Alguien les da un consejo que ni siquiera es de Dios y ahí van a meter las patas. Y después lo hacen doctrina. ¿Y saben cómo se puede ver que se ha hecho doctrina? Cuando uno mira a los padres, cuando uno mira a los abuelos, los mismos errores. Se hace una doctrina que ya se metió en tu genética. Y cuando vengan tus hijos, bastará, padres, esto es para ustedes, padres, bastará decir, yo tenía el mismo problema, pastor. Entonces usted fue el que le metió eso a su hijo. Sí, pastor. Por eso nos comprendemos. ¿Qué se comprende? Con todo respeto, a la misma desgracia van a ir a parar todos. ¿Cómo ven la palabra? ¿Está buena o muy dura? Está bien dura. Es que esto es tremendo. No piensen, miren esto, qué tremendo. Y luego dice, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. A donde sea se va a ir a echar, hermano. Echada, dice ahí. ¿Cómo estaba entonces? Echada. No piense, dice. Ni se le ocurra. No piense, pues, que ese hombre o que esa mujer que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? No, Dios es bueno. No, Dios es amor. No, Dios es misericordioso. ¿Y por qué dice ahí que ni se me ocurra pensar que voy a recibir cosa alguna del Señor? Es que miren, ustedes son hijos de Dios. Uno de estos días, y quiero comentarles esto para que ustedes escuchen la respuesta que yo le di. Y quiero, no es tanto por la respuesta, no respuesta. Quiero decírselos mejor. El asunto es que alguien nos preguntaba que por qué le pasaba lo que le pasaba. Y mi respuesta fue, miren, más o menos así fue el ejemplo. Hagamos de caso de que ustedes tienen un vehículo y me lo vendieron. Pero para que ese vehículo se venda, pues firmamos un documento, ¿verdad? Es en ese documento, ¿qué es lo que dice? Si me lo están vendiendo, ¿qué tiene que decir? Pues que me lo están vendiendo, ¿verdad? Y que el vehículo ahora... Es que cada cosa que se me pasa por la cabeza, ¿no? En el estudio de pastores contó un pastor que dice que su hijo compró una casa en $8,000. La arregló y la vendió en $100,000. Firmando el contrato, pagando el dinero, se regresó a su casa cuando mira las noticias que pasó un huracán y la casa que acababa de vender, el huracán la destruyó. Ya habían firmado el contrato, ya la había vendido, ya no era de él. Aquí, ¿quién perdió la casa? El otro que la acababa de comprar, pobrecito, que no tenga misericordia. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque entonces, una vez firmado el documento, eso se llama un derecho, eso es un derecho legal. ¿De qué? De que legalmente ese carro es mío, me pertenece. Y el día que ustedes vengan, mire, me lo quiero llevar, pero mire, aquí está. Solo no van al Ministerio Público porque aunque lleguen su documento no sirve en nada. Pero espiritualmente hablando, entonces hay un derecho legal. Amén. ¿Y por qué a mí como cristiano me pasa lo que me pasa? Si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan cosas malas? Porque espiritualmente hablando, el diablo, mis amados hermanos, o nosotros mismos con nuestro pecado, le firmamos un derecho legal al diablo.
Entonces viene Satanás, que Jehová lo reprenda, y la Biblia dice que Satanás está delante de Dios acusándonos. Y llega con el derecho legal. ¿Alguno se anima a escribir su nombre? ¿Qué pastor? Si más escrito que otra cosa está ahí, bueno, ese será el suyo. Entonces llega el diablo con Dios con ese derecho legal y Dios no puede hacer nada. Pero ¿y no es todopoderoso? Pues aquí está por qué Dios no puede hacer nada. Porque se quebrantó un principio divino. Entonces Dios dice en su palabra, menciónenme algunos de los mandamientos. Solo uno. Gracias. Dios dice en su palabra, no matarás. Ese es un principio divino. ¿Y si yo mato? Quebranté el principio divino. Le firmo un derecho legal a Satanás. Y Satanás llega con un derecho legal delante de Dios. Mira, este es un homicida, mató. Y la Biblia dice que el homicida tiene que quedar como reo en la cárcel del infierno. Porque ayer explicamos que Satanás sabe los tiempos porque conoce la Biblia. Te llega el mismo diablo delante de Dios y tú dijiste que el homicida tiene que quedar preso en la cárcel del infierno. Derecho legal, matón. ¿Qué hace Dios? No puede hacer nada. Es cuando entonces el cristiano empieza a sufrir las consecuencias de quebrantar los principios divinos. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un derecho legal firmado por el pecado que ustedes y yo cometemos. Hay una figura muy impresionante en la Biblia, mis amados hermanos, que ustedes saben que, ¿cómo se llamaba este? Amán, creo que era. Quería matar al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan, verdad? E engañó al rey y el rey le firmó ahí un derecho legal, digamos. Y el derecho ya estaba emitido, el decreto ya estaba emitido. ¿Y pudo el rey anular ese decreto? No. ¿Qué fue lo que hizo? Levantó otro decreto que decía que a los que quieran matar al pueblo de Israel, que se defiendan. Entonces eso es lo único que nos queda. Porque si quebrantamos un principio divino, hay un derecho legal que compartimos y Satanás lo tiene. Y Dios, a pesar de que es soberano, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué piensan ustedes de Job, hermanos? ¿Por qué le pasó a Job lo que le pasó? ¿Quién le hizo a Job todo lo que le pasó? ¿Dios o Satanás? Satanás, ¿verdad? ¿Pero por qué? Ustedes lo saben, hombre, ¿por qué? Fue Satanás, no fue Dios. ¿Por qué? Para probar su fe en Dios. Para probar su fe. Pero por lo que yo estoy hablando, ¿por qué? Ay, hermanos, si ustedes lo saben, hombre. No llega el mismo Satanás delante de Dios y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y resumiendo, ¿acaso temen Job a Dios en balde si todo lo que tiene lo tiene sitiado? Pero quítale esto a ver si no blasfema en tu propia cara. ¿Y? Hermanos, por favor, ¿y? ¿Se dan cuenta? ¿Qué les cuesta decir eso? ¿Y Dios le autorizó? ¿Pero por qué? Dígame, me está preguntando. Por lo que yo, es que a mí me gusta que ustedes lo capten, hermano. Que yo puedo venir y decir y después se les olvida. Ahí van otra vez a echarse, como, bueno, echarse dice aquí viento, ¿verdad? Echarse un viento. Y hacer lo mismo otra vez. Entonces cuando ustedes lo agarran, eso les queda. Entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Esta es una pensada mía. Porque Jobito tenía derechos legales firmados a Luis Verde.
Antes de oídas te había oído. ¿Entonces a qué Dios le servía? A un Dios del que le habían contado. Tuve que hacer pacto con mis ojos para no desear las doncellas. No podía entrar una hermana nueva porque ya estaba enamorado, hermano. ¿Qué no pasa, verdad? ¿Sí están conmigo, hermanos, o no? Entonces, ¿tenía algún derecho, hijo? ¿No le pasó lo que le pasó por gusto? ¿Le pasó lo que le pasó por qué? Porque le dio un derecho legal a Satanás. Y solo así aprendió. Pero no nos podemos comparar con Job, mis amados hermanos. Ustedes y yo, ni una prédica aguantamos. Una prédica del pastor, ya chifletearon, que me chifletearon, ¿no? Y ahora si les pasara lo que le pasó a Job, a la primera, ya qué derecho legal, tómame, Satanás, y ya deja de estar fregando, vámonos. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿por qué después nos pasa lo que nos pasa? Porque Dios es malo, Dios no me escucha. No me digan no de mí porque la mano del Todopoderoso me ha amargado. ¿Y quién le dijo que se fuera a meter a Moab? Es que cruzados somos, digo Noemí. Vivían en Belén, la casa del pan, y se fueron a buscar pan a Moab. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pan de fornicación, pan de adulterio, y pan se quedó sin ni esposo ni hijos. ¿Y cómo resultó? Amargada por las prédicas del pastor. Mejor me tomo mi tecito en el. ¿Sigo? ¿O ya quieren que oremos? Bueno, porque usted lo pidió. ¿Dónde voy? No piense. Es que viene a ver que somos cueros. Sabemos que no estamos bien y todavía le estamos pidiendo a Dios, Señor, bendíceme, por favor. Señor, por favor. ¿Verdad que sí somos? Por pura misericordia, yo que Dios nos escucha, mis amados hermanos, pero el trancazo creo que no nos lo quitamos. Lo único que Dios hace es que levante otro decreto. Bueno, si ya se arrepintió, ahora defiéndase. Ahora defiéndase. Porque Dios no se va a interponer, mi amado hermano, si él mismo le dio permiso a Satanás. Lo único que le dijo es, no le toque su alma. ¿Por qué? Porque el alma es mía. Y no fue lo único que no le tocó. Y ahí estaba la esposa. Entonces, mis amados hermanos, miren qué tremendo acá, que esto es lo que hace mucha gente. Y yo no sé si ustedes conocen a gente así, pero yo conozco un montón, ¿eh? Gente que es impía, vive impíamente y todavía piensan que Dios los bendice. No se olviden que la Biblia muestra que Sodoma y Gomorra también enriquecen. No se olviden que la Biblia muestra que también Satanás enriquece. Mejor sigo. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre, ¿de qué dice, mis amados hermanos? De doble ánimo, inestable en todos sus caminos. No va a recibir absolutamente nada más que... Yo creo que la pastora en alguna oportunidad predicó un tema, la factura olvidada, algo así, ¿o no? Algo así me acuerdo yo. ¿Qué es lo único que va a pasar entonces? Que a su debido tiempo va a venir Satanás con la factura, a cobrar la factura. ¿La factura de qué, mis amados hermanos? De todos aquellos pecados que ocultamos. De todas aquellas cosas que ustedes y yo pretendíamos, mis amados hermanos, que están bien, que una vez los pastores no se den cuenta. Sigo adelante. Hermanos, ¿y a nosotros tienen que entregarnos cuentas ustedes? No, ustedes no tienen que entregarnos cuentas a nosotros absolutamente de nada. Pero si nos reconocen, deberían de ministrarse.
Ese va a ser un principio a partir del viernes. Nadie va a ministrar si no se ministra. Y no estoy bromeando. Les aseguro que muchos van a dejar de ministrar. ¿Por qué? Porque sus pecados, mis amados hermanos, son delicados. Yo ya se los dije, alabanza, nadie va a ministrar si no se ministra. Ni un amén. ¿Qué creen que pasa por ahí? Nada. Nada más menciono esta cita. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Solo lo voy a leer para que ustedes vean que ahí está el doble ánimo, porque si me detengo aquí salgo otros calorcitos, digo otros puntos. Ya vean esto pues. Doble. Aquí fue donde nos quedamos y descubrimos algo muy interesante, ¿no? ¿Qué significa la palabra doble? De esto que dice acá, doble ánimo. 1:18, doble ánimo. ¿Qué significa? Doble espíritu. Y creo que ya lo entendimos, ¿verdad? ¿De dónde viene ese otro espíritu, mis amados hermanos? Porque Dios un espíritu nos dio. Uno. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y de dónde viene el otro? Doble espíritu. De la administración, mis amados hermanos, que Satanás da. Hemos estado aprendiendo con la pastora de guerra espiritual, mis amados hermanos, y ahí se nos enseñaba cuáles son los nombres de los espíritus peores que la Biblia habla. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado también acá, verdad? 7 espíritus peores. Y en esa escuela que estamos nos dieron los nombres de los espíritus peores. ¿Y saben cuál es uno de los espíritus peores? El espíritu de mentira. No, pastor, ¿cómo digo la Valdetti? Se lo juro por mi mamá que ya está muerta, que no lo hice. ¿Y dónde está? Pues la mamá muerta, pastor. Gente, mis amados hermanos, que se atreve a mentirle en la cara a uno, teniendo uno pruebas, hermano. No porque me quite la barba, ¿sí? ¿De dónde? ¿De dónde se atreven a mentir en la cara a uno? Ustedes no, ¿verdad? Solo la gente. Respóndanme si ya se lo dije, ¿de dónde? De que ya es un espíritu peor. Porque el espíritu de mentira es uno de los espíritus peores. Salió uno, pero le regresó uno, y 7 peores, y dentro de ellos el espíritu de mentira. Viendo uno las cosas, mis amados hermanos, se atreven a mentirle a uno. ¿Por qué? Porque ya tienen un doble espíritu. Entonces tengan mucho cuidado, mis amados. Yo no sé, de veras. Miren, ¿qué piensan ustedes de esto? Para mí, bueno, mejor no les digo, ¿qué piensan ustedes de esto? Alguien dice, omitir no es mentir. ¿Qué piensan de eso? Es un buen consejo para tomar la doctrina, pastor. ¿Será bueno? ¿Omitir no es mentir? ¿Será cierto? ¿Sí es bueno o no es bueno? Porque no sé. No es bueno, ¿verdad? Un ejemplo. Vamos a pensar que alguien anda adulterando. Pero como no se lo cuenta a su esposo o a su esposa, omitir no es mentir. ¿Por qué se ríen? Nada que ver, ¿va? Esa es por estrategia del diablo, mis amados hermanos. Omitir no es mentir. Que Jehová reprenda al diablo. Si uno va a hablar con la verdad siempre. Si no, espíritu de mentira. Es que avancemos mejor. Doble espíritu, mis amados hermanos. Tenemos que ser sinceros, ustedes y yo, con Dios sobre todas las cosas. Porque a Dios no lo podemos engañar. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y a sus pastores.
El apóstol Antoniel tenía una frase, mis amados hermanos, y él decía: el discernimiento no siempre está, pero siempre llega. Muchas veces no se tiene el discernimiento, mis amados hermanos, pero ¿se acuerdan que cuando hablamos de la escuela espiritual allá, cuando estábamos del otro lado, yo les dije, mis amados hermanos, que ¿cómo se detectan los demonios? ¿Por discernimiento o por descubrimiento? O se le discierne a alguien algo o se le descubre. Pero no hay nada oculto debajo del sol. Tarde o temprano el Señor va a hacer que las cosas salgan a la luz. Y yo no sé si se dieron cuenta que ya llevamos 2 domingos con liberación, hermano. ¿Y en qué culto va a ser el próximo, pastor? Así vengo al primero o al segundo. De veras, no sé a veces qué nos pasa. O tal vez, como dice acá, no piense, o piensa que sí, Dios lo va a bendecir en pecado. Dios mío, mira, yo me voy a echar mi pecadito, pero no permitas, por favor, mi Señor, que nadie me descubra. Amén, papito, yo te amo. Ay, sinvergüenzas. Ustedes no, yo solo estoy diciendo, sinvergüenza la gente, ¿verdad? Doble espíritu. Un espíritu que Dios le dio y un espíritu que le, ¿cómo lo dijimos ayer? ¿Cuál es la palabra hebrea? Que le zampó el diablo. Palabra hebrea que significa introducir. Miren este otro, vacilante. ¿Qué entienden ustedes por eso? Vacilante. Una persona de doble ánimo tiene un doble espíritu, uno de Dios y uno del diablo. Y una persona vacilante puede ser una persona insegura, vean eso. ¿Cuántos de ustedes se dicen, sí, pastor, yo estoy seguro que, o tal vez no estoy seguro que soy inseguro? ¿Alguna vez se han sentido ustedes inseguros, hermano? Yo sí me he sentido inseguro. Y me ministro aquí, delante de la presencia del Señor, delante de ustedes. No, mejor no. Pero por eso es que a mí no me gustan las actividades, porque yo me siento muy inseguro. Yo digo, imagínense, voy a invitar a alguien y los demás ni van a profetizar. ¿Qué van a pensar de mí que yo no les enseño nada? O va a venir alguien y les va a preguntar y no van a responder. ¿Qué van a pensar que yo saben ni qué les predico? ¿Saben qué me dijo alguien ayer? Así se lo digo. ¿Qué me dijo alguien ayer? No me lo dijo así directamente, pero me lanzó ahí el veneno. ¿Sabe cómo es esto? Me dice. Como que alguien tenga un dolor de X del estómago y usted le dé medicina para la cabeza. Eso me dio a entender que eso es lo que yo hago. Ay, el padre, usted tiene la cabeza de los pies hasta arriba. Y yo dije entre mí, ay, si tú supieras, dijo Alejandro. Pero eso, ahorita estoy hablando de mí, ¿verdad? Amén. Ya, lo voy a dejar descansar un poquito. Vacilante, alguien inseguro. Miren, con una persona insegura lo único seguro es que va a fracasar, dice la pastora. Con una persona insegura lo único seguro es que no hay nada seguro. Sí, si es inseguro, si es insegura, ¿qué es lo único seguro? Que nada va a ser seguro. Entonces necesitamos, yo ya les dije, yo reconozco que he tenido ese problema. He ido cambiando poco a poquito, pero aún a veces todavía me falta un poquito. ¿Y ustedes, algunos será vacilante? Un día dicen, mañana voy a hacer esto. Y llegó mañana, ay no, vamos mañana mejor. Y no lo hacen.
vacilante. ¿Se imaginan ustedes? Mañana me caso y la novia prepara, mejor mañana, otro día. ¿Y creen que va a ser esa novia? Esas novias tan espirituales, que vuelven a otra oportunidad. Dije espirituales, ¿verdad? No sé qué ustedes que están oyendo. Pero miren, es vacilante. Y ahí está entre paréntesis, en opinión. ¿Y vacilante? ¿Qué sería alguien vacilante en opinión? Yo opino que mañana sí vamos al culto. Y no, mejor no, bueno. Mejor vamos a cualquier otro lado. Y en propósito, yo tengo mi propósito del 31 de diciembre, el 1 de enero, que este año sí que no me voy a romper la cara tan duro. Y es cuando más duro se da. Hermanos, es año de reivindicación. ¿Y qué se les dijo desde el primer día? Que lo contrario a reivindicación es perder. Como que no lo captaron, ¿verdad? Es año de reivindicación, y reivindicación es el derecho a recuperar lo perdido, no perder lo que tenía. ¿Por qué la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, qué dice? Le van a dar mucho, pero parafraseado, porque no lo dice así. Pero el que tuvo miedo de multiplicar lo poco que tenía, quítenselo por inútil. Así lo dice la Biblia, hermano. Yo no estoy pasando lista. Así lo dice la Biblia. Quítenselo por inútil. ¿Por qué va a estar cansando la tierra cuando hay otro que puede multiplicarlo? Quítenselo por vacilante, porque no tiene un propósito definido. Hoy quiere una cosa y está bien decidido. Pero ya cuando está llegando el tiempo, ya cuando está llegando la hora, no, mejor no voy. A mí me ministro, hermano. Yo les he contado con eso de las ventas por internet. Yo bien contento, me pidieron tanto. Pero tráigamelo aquí a la Betania. ¿Y qué creen que empieza ahí el pensamiento? La Betania es peligroso. Y si yo entrego el producto y a la hora de la hora me salen 3 y me lo quitan, yo voy a ir si me lo quitan de todos modos. Y voy, hermano. Por eso me pasó cuando vení el ukulele. Habíamos quedado que la persona iba a llegar ahí al Naranjo Mall. Ya está, yo le escribo, ya estoy aquí. Mire, me dice, fíjese que no puedo, ¿será que puede venir a la Betania? Claro. Empezó el pensamiento. ¿Y por dónde? Ahí me enseñó. Yo voy a ir. Y solo llegué, empecé viendo para allá, pero con el retrovisor aquí. Cualquier cosa pila. Aquí, viendo atrás. Así, aquí el otro, atento. Moto arrancada, cualquier cosa me voy. Cuando llegó era un muchacho, como Raúl, ese me lo sopapeo. Y bien contento, y le hizo violín y se fue. Y yo, ay, gracias, papito, ahorita te doy el diezmo. Y mi diezmo ya, y lo vendí. Pero primero, vacilando, yo me voy para mi casa. Pero lo quiero vender. ¿Les pasa a ustedes así? Tenemos que orar entonces, decimos amén. ¿Por qué? Porque solo venciendo eso, mis amados hermanos, van a poder vender tranquilamente sus ukuleles. Doble ánimo. Miren pues, además ahí viene el significado, creo yo. Sí, ahí está, alma. Pero cuando se habla de doble ánimo, miren, no sé si alguien lo habrá visto o no, pero
Yo subí un videito hoy, como de 15 segundos por ahí, donde digo algo más o menos así, que la preocupación es un estado de la mente en donde no se conoce aún o no ha conocido la voluntad del Señor. Por eso está uno preocupado, porque no se ha conocido cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos manda que no estemos preocupados. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando se habla de doble ánimo, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos ánimos, emociones, amén. Porque cuando se habla del ánimo, está hablando del alma, amén. Y muchas veces recibimos emociones. Cuando alguien, no sé, les da un regalo, pero casualmente es aquello que ustedes quieren, ¿cómo se ponen? ¿Qué sienten? ¿Se emocionan o no? Ahí está la emoción. Y dicen los científicos que miren qué tremendo, que una emoción, o sea, eso que yo siento ahí, qué alegría, solo dura 90 segundos. ¿Cuánto en 90 segundos? Es como 3 minutos. Minuto y medio. 90 segundos. Pero, o sea, así nos ha diseñado Dios. ¿Para qué? Para que las emociones no nos desgasten ni nos jueguen mal para destruir. Pero si no logramos controlar las emociones, mis amados hermanos, permanecen, ¿sí? Y esa emoción se convierte en un sentimiento. Y escúchenme lo que les voy a decir. Y ya cuando está ahí el sentimiento ya trastoca el ánimo, ya trastoca el alma. Y hay una palabra en la Biblia que se llama ayón. Y un ayón, mis amados hermanos, es un tiempo, es un lapsus y llega hasta 100 años. Y cuando alguien no ha sido ministrado en su doble ánimo, escúchenme lo que les voy a decir, esa emoción que se convirtió en sentimiento y le trastocó el alma, puede borrarse, si se convirtió en sentimiento, hasta 100 años después. Esa es la razón por la que hay gente que no puede dejar gente, porque está atada en su alma, porque todo empezó con una emoción. No controló esa emoción de, no hombre, si este es un impío del diablo, casi primo de Satanás, primo hermano. No, se emocionó y eso se convirtió en un sentimiento. Ese sentimiento le trastocó el alma, y la Biblia habla de las almas que quedan ligadas. Y una vez el alma queda ligada, eso no puede desaparecer hasta 100 años después. Un ayón, una era, una etapa. Entonces, yo no creo que ninguno de nosotros vayamos a vivir 100 años. Entonces, ¿qué dicta eso? Que mucha gente se va a morir siendo de doble ánimo, inestable, así se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Aguantarían ustedes 100 años una emoción? No vamos a aguantar. ¿Qué hay que hacer entonces? Ministrarse, ser sinceros, traer la verdad. Y entonces el Señor los va a hacer libres. De cualquier ligadura que tengan en su alma, el Señor los va a hacer libres. Pero que Dios nos ayude, y tengo que ir terminando, y nos cubra, mis amados hermanos. Pero si alguno de nosotros llegamos a morir con una ligadura en el alma, que empezó por una emoción que se convirtió en un sentimiento que trastocó mi alma, y nunca pude sacar eso, no somos salvos. ¿Por qué? Porque esa alma va trastocada. Esa alma no va en el estado original como la mandó Dios. No va original, es chafa. Made in China. ¿Me di a entender? Entonces, cuiden sus emociones, cuiden sus sentimientos. Hay sentimientos que son de parte de Dios, mis amados hermanos, pero hay sentimientos que nosotros solitos los formamos por no controlar las emociones. No todo lo que brilla es oro. Satanás también se disfraza
de años de luz. Y saben que es algo, mis amados hermanos, delicado. Y con esto voy a terminar. De que Satanás es astuto. Y Satanás no le tira a los sapos. Satanás no anda buscando sapos debajo de una piedra. O sea, Satanás no anda buscando gente incómoda dentro de las iglesias. Satanás anda buscando a la gente que crece, a la gente que da una talla espiritual. A esos anda buscando. Y esos son los primeros que votan. ¿Cuándo? Son inestables. ¿Y cómo los vota? Con un Nimrod, o con una Jezabel, con una emoción, con un sentimiento. Les trastoca el alma, y después, por más que vengan consejos, que venga el mismo Señor a revelar la instrucción y todo, no puede. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque no es sincero, porque no es sincera, y viene y dice: necesito hacer liberación porque mi alma está ligada al diácono. Y yo ni se me queda viendo. No pueden ser libres. ¿Por qué? Porque no son sinceros. Todo lo hacen en lo oculto. 100 años. ¿Se van a morir? Bueno, la gente, ustedes no, ¿verdad? Yo no los quiero hacer. La gente se va a morir sin ser libre de su alma. ¿Quieren casarse? Cásense, hagan las cosas bien. ¿Acaso es pecado? ¿El pecado cuál es el pecado? La mentira, padre. El pecado es andarse quemando, mis amados hermanos. Y la Biblia dice claramente que para cometer ese tipo de pecado, como lo dice acá, echada. No hace falta que se vayan a echar con nadie. Pero ese es un viento, pastor, siempre lo echó. Solo con ver, solo con un mensajito, solo con un amor eterno aquí entre nosotros para toda la vida. Entonces les voy a contar. En nuestros días alguien nos dijo: mire, pero llorando, hermano, esto no es broma. Alguien me llamó y me dijo que yo nunca iba a poder ser feliz con nadie, porque yo le pertenecía a él. Llorando nos lo dijo. Y cuando estaba diciendo esto, yo sentí algo y ya no se lo pude decir, que quien le estaba hablando era un demonio. O sea, aparentemente estaba hablando con un hombre, pero no, quien le dijo eso era un demonio. Y estaba llorando, ¿por qué? Porque la llevó a visitar un demonio de noche. Entonces miren, con todo respeto, hermano, pero qué... A veces por amor se hacen se hacen ciertas cosas por amor, que lo único que hacen es ligar el alma a un demonio. Y después que no puedo dejarlo, no puedo olvidarlo, a él o al demonio. A los dos, pastor. ¿Y creen que enamorarse solo porque sí? No, eso no es solo porque sí. Si ahí va el alma, ahí van los sentimientos, ahí van las emociones. ¿Y por qué la Biblia condena, mis amados hermanos, la fornicación y el adulterio? Porque se hacen uno con una ramera, con uno que no les pertenece. Depositan su semilla, con todo respeto lo digo así, en tierra inmunda. No me enojen, no. Yo siento la unción. Doble ánimo. ¿Qué pasa con el doble ánimo? Si no se vence, 100 años, una era, y no lo voy a poder vencer. ¿Cómo se vence el doble ánimo? Solo me acuerdo que dijo algo del diácono, pastor. ¿Cómo se vence el doble ánimo? Siendo sinceros, y vengan y digan: este es mi pecado. Ya tuve un novio aquí en la cuadra, otro en la otra, otro en la otra, otro en la otra, y 6, 7, 5 he tenido, el que tengo no es mío.
y estoy esperando el séptimo. ¿No eso fue lo que hizo la samaritana? Ay, pensé que estaba hablando de mí, pastor. Ya me descubrió. ¿Te das cuenta que ahí hasta respiraban profundo? Tremendo. Pero bueno, tenemos que orar, mis amados hermanos. Decimos amén, amén y amén. Gloria. Demos una fuerte ofrenda de palmas.